Las autoridades australianas han aprobado una ley que prohíbe el cultivo de sus propios alimentos y grandes multas para sus infractores. Oiga, que usted no se lo creerá, pero a este paso el aire que respiramos valdrá dinero. Y el que avisa no es traidor. Por favor, acompáñenme en esta maravillosa historia de amor en 2 actos. Primer acto, protagonista Macarena Olona. Ministra, buenos días. En una de sus primeras entrevistas, en agosto de 2020, ya como ministra de Igualdad, se preguntaba ¿qué es ser mujer? Y de forma retórica respondía: ¿cuánta talla de pecho tenemos que tener para ser hombre o mujer? ¿El sexo es solo los genitales externos o es también el nivel de hormonas tradicionalmente considerado por la biología masculina o femenina? ¿Es el sexo algo genético? Una ministra de Igualdad que no tiene ni idea qué es ser mujer, como para pretender que defienda nuestros derechos. Y a eso se ha dedicado durante estos 2 últimos años como ministra de Igualdad, a aniquilar todos los avances que las mujeres hemos conseguido históricamente, gracias a grandes mujeres que nos han precedido, pero también hombres, en la conquista de la igualdad en derechos, entre hombres y mujeres. Y después de este repaso, respire, coja aire y aguante lo que pueda, que es corto, se lo prometo. Segundo acto, doña Insisto. Y mire, señoría, me voy a permitir terminar regalándole un poema del Premio Cervantes de este año, Cristina Peri Rossi, una maravillosa mujer feminista. El poema se titula Proyectos y dice, fíjese que va de la familia: podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos. Podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años. Pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro. Buenos días, señoría, y que viva la lucha de las mujeres. Pues ya lo han visto, señores, ante la potencia de un discurso basado en datos y que pone de manifiesto el carácter inservible de las funciones de Irene Mentiras, ante este tipo de aportaciones contrastables y basadas en la hemeroteca de sus actos, Irene no tiene otra alternativa que apelar al imaginario, que retorcerse en los arcenes de la literatura y empuñar el arte como arma ideológica arrojadiza. Porque es que ellos entienden la vida así, señores. Paradójicamente, los mismos que van por ahí predicando la bandera de la multiculturalidad y la diversidad, esos mismos luego no aceptan que no pienses igual que ellos y te tratan de asesino simplemente por tener una visión distinta de la vida. Así son de insensatos, pero como además son mediocres, tienen que recurrir a lo que dijeron otras para sustentar su discurso en una suerte de falacia de la autoridad, que en este caso además no puede cogerse ni con pinzas por haber querido validar una ideología mediante un poema, sea de quien sea. ¿Por qué no recurres a tus propias ideas, Irene? Es que no las tienes, es que estás tan vacía que para poder expresarte necesitas encontrar en los demás las palabras que a ti te faltan. ¿Y por qué citas ese poema y no otro? ¿Porque lleva la palabra fascista y sabes que eso funciona a nivel sensacionalista? Supuestamente tú eres psicóloga, algo de eso debes saber. Pero ¿para qué te ha servido una carrera si a la hora de expresarte te lanzas de lleno en las arenas movedizas de lo ajeno? ¿Es que no tienes iniciativa propia? ¿Es que estás tan acostumbrada a obedecer que ya se te ha olvidado cómo salirle al paso a la vida sin refugiarte en el cardumen y su resentimiento? Así es como tú entiendes la política, como un juego de adversarios a los que poner en evidencia para conservar tu cuota de poder. Pues Irene, hija mía, siento decírtelo, pero los estados no se gobiernan con poemas y puedes ponerte todo lo existencialista que quieras, pero al final lo que importa son los números y sus hechos. Y no creas que quiero amargarte, pero tus números son catastróficos y tus hechos lamentables. Y oye, que esto no lo digo por decir, lo digo porque es un hecho que desde que tú eres ministra de Igualdad, las violaciones han aumentado en un 34%. ¿Qué poema tienes para eso, Irene? Otro hecho es que entre el año pasado y este ya os habéis gastado 1.000 millones para gestionar vuestro ministerio. 1.000 millones sin contar los más de 20.000 millones que se dedican a las chochocharlas y a otros chiringuitos. Irene, ¿y para este despilfarro no tienen ningún verso? Pues no, señores, resulta que es muy bonito dárselas de intelectual sobre una tribuna citando poemas ajenos, pero luego pareciera que te come la lengua al gato cuando lo que te recitan a ti son los números y sus hechos. Unos números, no lo olvidemos, que nos dicen que tú en 5 años has multiplicado tu patrimonio por 100, ni por 5, ni por 10, ni por 20, por 100.
Y dime una cosa, Irenita, con todo eso que has ganado, ¿has ido a compartirlo con alguien? ¿Has colaborado con alguno de esos a los que dices defender? ¿Has ido siquiera alguna vez en tu vida a un comedor social? Y no me malinterprete, porque yo no estoy queriendo decir que estos actos determinen la bondad de una persona, pero todo cuenta, todo va sumando, y en tu caso, no me lo negarás, todo se reorganiza de tal manera que solo puede hablarse de ti como una persona cuanto mínimo interesada. Pero no interesada en mejorar la vida de los demás, algo que debiera derivarse de tu actitud política. No señora, no caerá esa breva. Porque en base a esos números y a sus hechos, me temo que solo puede hablarse de ti como una persona interesada en mejorar su propia vida. La suya sola, pasando por encima de quien tenga que pasar, aun cuando ello implique tener a toda la prole a tu servicio, a la que a veces presuntamente explotabas con tareas que no le correspondían. Y todavía pretendes, después de todo esto, darme lecciones de moral sobre un atril citando un poema que ni habrás leído entero. Perdona, hermana, pero yo no te creo. No puedo hacerlo después de que tengas la cuestionable tendencia a contratar asesores que han estado imputados o condenados. No puedo creerte ni tan siquiera tomarte en serio cuando, como réplica a un argumento basado en hechos, me sales con unos versos sueltos. Y te digo algo más, a ti y a los que utilizáis la baza del arte para intentar llevaros el gato político al agua. Estáis haciendo el ridículo. Estáis haciendo el ridículo porque el que sabe de lo que habláis entiende que es un truco retórico utilizar las palabras de los demás para arrogarse cierta credibilidad. Y el que no sabe de qué habláis se pasa por el forro el verso, el poema y al autor en cuestión. Estáis haciendo el ridículo. Dejen de hacer política citando a los artistas, porque lo único que tendrían que citar son las protestas de los que sufrimos las tropelías de vuestras ineptitudes. Porque debido a esas torpezas, nos vemos casi siempre con el agua al cuello y la única oportunidad de encomendarnos a una esperanza futura que nunca sabremos del todo conciliar. Irene, pero tú, ¿quién te has creído? Y te voy a decir más, no creas que con estas palabras pretendo ser tu juez ni tu jurado, porque tu juez será el tiempo, y tu jurado, todos aquellos que estando a tu lado despierten a la inmensa mediocridad que representas. Pasará el tiempo, y llegado el momento quizá tus hijos se pregunten ciertas cosas, y entonces, si aún te queda algo de educación y empatía, tendrás que darles algunas respuestas. ¿Qué poema les leerás entonces, Irene? ¿Qué poema les leerás a tus hijos cuando te pregunten por qué decidiste gastarte 1.000 millones de euros en conquistar derechos que ya se tenían, cuando había gente que se moría por las esquinas y familias que no llegaban a final de mes? ¿Qué poema les leerás cuando te pregunten por qué terminaste convirtiéndote en todo aquello que al principio criticabas? Aunque bueno, señores, siendo realistas, quizás sus hijos nunca lleguen a preguntarle nada, habida cuenta de que en esto de la manipulación y el sectarismo son todos unos expertos. Pero bueno, que quede claro una cosa, ni tus poemas ni tus salidas de tono van a servirte para esquivar lo que viene, que es un cambio, un giro de los acontecimientos políticos en el que me temo que tú ya no estarás. Y he dicho me temo por construir bien la frase, pero en realidad si ese momento llega, me alegraré. Y no solo por mí, sino por todos aquellos que por tu nefasta forma de ver la vida han perdido el derecho fundamental de la presunción de inocencia. Derecho fundamental. Es decir, que viene recogido en la Constitución con un máximo nivel de protección. O sea, que se trata de un derecho alienable, inviolable e irrenunciable y que pertenecen a todas las personas por su dignidad. Bueno, pues todas esas características son las que tú y todos los que están contigo habéis roto y pasado por el filtro ignominioso de una ideología nefasta. ¿Qué poema tienes para eso, doña Insisto? Señores, tenía para comentarles muchas noticias, pero lo cierto es que ha sido ver estas declaraciones de Irene y encendérseme la bombilla de la indignación. Oiga, y no es para menos. Pero bueno, para que luego no digan que no les quiero, les traigo un pequeño popurrí de las cosas que tenía pensado contarles en el teatro. La primera es esta. Resulta que Calvin Klein ya está pensando en sacar su moda para los hombres preñados. Si esto no se merece un ¿cómo te quedas, cariño?, yo ya no sé qué puede merecérselo. Pero es que miren esto. Resulta que Rusia ya ha cortado el gas a Europa a través de Polonia. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Oiga, pues yo no soy ningún economista, pero si de algo hay menos, al final ese algo siempre cuesta un poco más. Y es muy probable que cuando al final de menos llegue la factura, digamos aquello de la madre que me parió. Pero no se preocupen, porque me comentan que el Ministerio de Igualdad ha habilitado un email corporativo en donde podemos pedirle poemas para cada contratiempo que tengamos. Eso sí, puede que no sea completamente gratuito y al final tengamos que renunciar a algunos derechos, como el de la vida. O eso ya estaba quitado. Lo digo porque entre la eutanasia y el aborto ya estoy confundido y no sé si mi vida tiene algo de valor. Quizás Irene tenga un poema que me lo aclare. Otra noticia que quería comentaros así de pasada es que los científicos del telescopio Horizonte de Sucesos han desvelado este jueves la primera imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Oiga, y les voy a ser sincero, tenía preparada la imagen para mostrársela, pero mientras investigaba la noticia me he cruzado con este meme de los meconios que no tiene desperdicio. Dice, impresionantes las imágenes captadas del principal agujero negro de la Vía Láctea, y luego muestra una imagen de Grachi Antonio con el cerebrito pasado por el Cosmos Podemonger. Oiga,
Los meconios no tienen desperdicio, no piensa. Y bueno, ya para terminar me gustaría hacer un sándwich literario, un ejercicio de narrativa circular, o lo que es lo mismo, terminar en el mismo punto que empecé. Y como he empezado hablando de Irene, pues quiero terminar con esta reflexión que hacía Jano García sobre ella en Instagram. Este es el primer párrafo de una gran reflexión que dice así: todos, incluido el séquito de la turba morada, sabemos cómo Irene Montero ha llegado a ser ministra. Lo que es del todo inexplicable, en cambio, es cómo llegó a ser cajera. Cada intervención de la asamblearia reconvertida en ministra es un insulto al sentido común y la inteligencia. Hay que reconocer que tiene mérito. Hacer el ridículo todos los días está al alcance de muy pocos. Y si encima lo consigue por partida doble en 24 horas, el mérito es aún mayor. Tras una esperpéntica intervención en la que insultaba a Macarena Olona, la marquesa de Galapagar se vanagloriaba de que las niñas de 16 años van a poder abortar sin el consentimiento de sus padres. Señores, les recomiendo que lo lean entero porque no tiene desperdicio. Pero Will, en realidad has empezado hablando sobre una ley en Australia, por lo que para hacer literatura circular deberías haber terminado hablando sobre Australia. ¿Y acaso no acabo de hacerlo? Nos vemos en 48 horas, espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.